Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Padre, Espíritu del Santo. Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te alabamos, te damos gracias por este momento. Que este momento sea para tu mayor gloria. Envía tu Espíritu Santo, envía ese Espíritu que ilumine nuestras palabras, nuestros pensamientos. Que este momento, Señor, sea para descubrir cada vez más el amor a la iglesia, el amor a tu cuerpo, que es la iglesia. Que la Santísima Virgen María, ícono de la iglesia, esté aquí presente, guiándonos, protegiéndonos, iluminándonos. Que todo lo que hagamos, digamos, pensemos en este momento, sea para tu mayor honra y honor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, gracias a todos. De verdad que es lindo ver cómo ustedes están pendientes de las cosas que intentamos hacer. Esperamos que sea por un servicio al Señor y no por nuestros egos o por figurar o por nada de estas cosas, porque de mi parte intento que sea así y seguramente me imagino que la parte de William y el padre también será así porque pues eh, para esto se necesita tratar de estar todo el tiempo en oración, fortalecido y pues estos son inspiraciones del Señor, ¿no? Esperamos que sea así. Padre, bueno, William y todos, esto sale, este conversatorio sale pues, decíamos, de una inspiración del Espíritu Santo, de una, uy, ¿cómo diríamos, Padre William? Como de una indignación, como de una necesidad, como de ganas de gritar de qué es lo que está pasando. No sé, William, ¿cómo lo ves tú? Es como un dolor de iglesia, mi hermano. O sea, nosotros como cuerpo de Cristo, obviamente, obviamente muchos santos lo han explicado de que el cuerpo obviamente siente y, por ejemplo, cuando uno se aporrea un dedito, el resto del cuerpo va ahí mismo a sobarse, ¿cierto? Entonces, en este momento, hermano, es como un dolor de iglesia de todo lo que está pasando internamente, externamente, que nos afecta a todos y entonces duele y no nos podemos quedar callados. Sí, sí, William, Padre, ¿tú cómo lees todo esto que está pasando, no solo en Colombia con nuestra Santa Iglesia, sino, podríamos decir que, bueno, mundial, pero ahora con más claridad en la región, ¿no, Padre? En el continente. Bueno, pues Juan Pablo, Claro, claro. decía que me acababa de llegar un WhatsApp acerca de también en una población en México que se llama Campeche. Eh, También están desmontando el sagrario. Eh, el sagrario lo están desmontando de acuerdo a la información que me dieron, que me llegó, por órdenes del partido gobernante en estos momentos, que es Morena, que también tiene una línea izquierdista socialista. Y me gustaría, pues, comenzar, pero, pues, es decir, simplemente mencionar algo, que el Papa Benedicto XVI, en el 30 de junio del 2010, precisamente cuando le estaba imponiendo el palio a algunos obispos, arzobispos, él mencionaba, tomaba algunas lecturas de ese día, y él mencionaba que los sufrimientos que eh, la persecución violenta no es el verdadero peligro para la iglesia. El Papa Benedicto XVI en esa homilía decía, y lo cito textualmente, decía: el mayor daño, de hecho, lo padece la iglesia de lo que contamina la fe y la vida cristiana de sus miembros y de sus comunidades, erosionando la integridad del cuerpo místico, debilitando su capacidad de profecía y de testimonio, empañando la belleza de su rostro. El Papa Benedicto XVI, como
lo hace siempre, va al meollo de la cuestión, apunta a lo que es. El mayor daño es lo que contamina la fe y la vida cristiana de los miembros y de sus comunidades, erosionando la integridad del cuerpo místico y debilitando la capacidad de profecía y de testimonio. Y esto creo que hay veces, de hecho yo puse en un tweet aquí en Colombia, para los que nos están acompañando de otros lados, porque no es solamente, y ustedes pues dirán si están de acuerdo o no, no es solamente aquí en Colombia, es un fenómeno global. Y me gustaría pues hablar sobre este fenómeno global porque mencionaba a México. Aquí en Colombia, en Chile se incendiaron yo no sé cuántas iglesias. En las ¿Perdón? Hace unos meses, sí, señor. Sí, hace unos meses. Y es un fenómeno en África, los grupos extremistas como Boko Haram, en fin, hay una persecución religiosa y hoy día, de acuerdo a una ONG seria, que considero seria, española, que se llama Puertas Abiertas, hoy día el grupo más perseguido en el mundo somos los cristianos católicos. En este momento es un fenómeno global. Es un fenómeno global. Y aquí me gustaría poner en contexto algo que, por ejemplo, en la Sagrada Escritura se habla siempre de nación, no se habla de país. Por ejemplo, a mí que me gusta el tema de los ángeles, San Miguel Arcángel es el custodio de la nación judía. Eso es una diferencia entre nación y país y Estado. La nación viene a ser un conglomerado de personas que comparten una serie de valores comunes, de una visión común, que no necesariamente están en un territorio. Por ejemplo, la nación judía, antes de existir Israel, la nación judía estaba dispersa por varios lugares del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial es que la ONU les da lo que hoy día es Israel, pero había una nación, compartían una fe, unos valores, una visión de mundo, una nación. Hoy día, de lo que se habla, porque hay veces se reduce esto a que, y me han hecho a mí la crítica, que el padre es izquierdista, que el padre es derechista. No, el fenómeno hoy día no es de izquierda ni de derecha. El fenómeno hoy día es una cosa un monstruo que se llama el globalismo. Que el globalismo, ¿qué es lo que quiere imponer? Y esto el Papa Francisco, realmente el Papa Francisco ha sido el Papa que ha sido uno de los papas que más ha hablado del demonio. Desde el primer discurso habló del demonio. Él decía, si no se predica la cruz de Cristo, se predica al demonio. Y el Papa Francisco, él ha recomendado la lectura de un libro que se llama El Señor del Mundo, sobre el anticristo, porque el globalismo quiere imponer un pensamiento único, un gobierno único y una fe única, una religión única controlada por el gobierno, y esto ya existen edificaciones para esto. En Nueva York, por ejemplo, en Nueva York, ahí cuando uno, más o menos que yo me acuerde, cuando uno va hacia el edificio de la ONU, me encontré una edificación totalmente en blanco parecida a una catedral. Y pensé que era una catedral e iba a entrar, pero era una edificación hecha por la familia Rockefeller para dar cabida a un culto universal. Y esto es lo que la iglesia
La Iglesia Católica es el gran obstáculo para esto. Para nadie es un secreto que, y aquí pues lo decimos como son las cosas, la familia Rockefeller, por ejemplo, y otra serie de familias americanas unidas con la masonería, ellos a comienzos del siglo XX financiaron muchas sectas de manera especial en Centroamérica. ¿Por qué? Porque no les conviene una América Latina unida en torno a una religión. Es más o menos lo que le pasó al pueblo de Israel con el faraón en Egipto. El faraón se dio cuenta que era un pueblo numerosísimo, tuvo miedo y les mandó entonces más trabajo. Estas grandes élites tienen miedo de una América unida en torno a la fe. Y ellos han financiado sectas de manera especial en Centroamérica a comienzos del siglo XX. También en Brasil, por ejemplo, Edir Macedo, con esta iglesia, entre mil comillas, Pare de Sufrir, también ha sido financiado por grupos económicos norteamericanos. Y lo que quieren hacer es acabar con la fe cristiana, porque la fe cristiana es la que defiende la dignidad del hombre. La fe cristiana es el culto al verdadero y único Dios, y lo quieren eliminar. Eso, Juan Pablo, qué pena que me extendí, pero me gustaría poner esto en contexto. No, padre, cuál pena. Antes, gracias, porque es necesario. Parte de lo que pasa con nosotros, padre, y por eso fui un comentario aquí, es que nosotros no conocemos la historia, no conocemos nuestra misma Iglesia Católica y hemos caído, ¿cómo se diría? No sé si la palabra es, bueno, en ser permisivos. Somos permisivos con todo, normalizamos todo, modernizamos todo, ¿sí? Y olvidamos esto, creemos que cosas como la que tú nos estás mencionando son irreales o son, ¿cómo se diría? Para decir que creemos como mucho De ciencia ficción. sí, que eso de los Rockefeller y todas las familias en Europa, en todo el mundo hay unas familias que sabemos que son los dueños de la banca, que son los dueños de la energía, y esa es la gente que está detrás de todo esto, pero como tú lo dices, es una realidad y esto no es inventado, ¿sí? Que el obstáculo para ellos es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Pues porque es la iglesia verdadera, la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Y al fondo de todo este globalismo, ¿qué es lo que hay? Está el mal. Esto nos lo disfrazan de igualdad, ¿sí? Nos lo disfrazan de todo este discurso que ya sabemos cuál es y al fondo qué es. Y los ejemplos salen a flor de piel. Aquí en América estamos viendo los ejemplos, pero bueno. Entonces, yo creo, padre, y te agradezco por esa introducción. No sé si William quiera agregar algo al respecto a lo que el padre dijo. Pero yo creo que es importantísimo lo que mencionas para llegar al tema, cómo nos volvimos de permisivos en este momento y estamos permitiendo que pisoteen nuestra iglesia, que pisoteen nuestras familias, nuestros derechos, nuestros valores, absolutamente todo. Esto no es carreta, esto no nos lo estamos inventando. No sé, William, si tú quieres agregar algo o, o estamos bien. No, yo creo que la manera en la que el Padre nos ha hecho el marco para entrar al tema como tal, me parece que es la mejor manera. O sea, el mismo Padre lo dijo, o sea, vamos a contextualizar esto. Y era necesario hacerlo porque muchas de las personas que están viendo en este momento esta transmisión en vivo y muchos de los que quizás lo van a ver después, muchos pueden estar viendo, bueno, pero entonces, ¿cómo así? El tema del que van a hablar, ¿cuál es? O sea, el título era Nuestra Iglesia Católica está bajo ataque, pero bueno, ¿cuál es ese ataque? Muy bien, ya el Padre acaba de hacernos un marco con el título a grandes rasgos de este globalismo que es en el que nos estamos
metiendo. Y Juanpa, tú acabas de hacer también entonces una muy buena aclaración, y es el tema de que no conocemos nuestra fe. Entonces yo uniría un poco las dos cosas y vería dentro de todo este contexto, y es que le tienen miedo a la Iglesia Católica, pero el gran problema es que la Iglesia Católica no somos en este momento la masa que deberíamos ser, la voz que deberíamos ser. Ellos le están temiendo en este momento a una tradición que lleva muchísimos siglos, pero es una tradición que en este momento se nos está yendo de las manos a los mismos católicos por falta de formación y por una falsa tolerancia. Yo lo llamo así, es una falsa tolerancia. Porque entonces todo lo que nos están diciendo desde afuera, no, sí, hay que respetarlo porque no podemos juzgar. Entonces, como en la Biblia el Señor nos dijo no juzgues para no ser juzgados, entonces permitimos que pase de todo, que todo el mundo nos pase por encima, que las manifestaciones, que todo lo que se haga en contra de la Iglesia Católica se quede en silencio, no haga nada. ¿Por qué? Porque no podemos juzgar, porque tenemos que tolerarlo todo. Y me parece que hemos llegado a un punto donde estamos ya a un límite en el que no podemos seguir permitiendo eso. Y hay que aclarar realmente a qué se refería el Señor cuando nos dijo que no podíamos juzgar. ¿Qué es realmente lo que nos dijo? Y en ese marco es donde podemos empezar a ver que todos estos ataques que estamos viendo, lo del aeropuerto, lo de México, que me parece tristísimo, que ahorita podríamos obviamente hablar de eso, porque por lo menos acá en Colombia permitieron que fuera un sacerdote el que hiciera el desmonte, pero allá en México fue con total irrespeto, un laico cualquiera de gorra para atrás cogiendo el sagrario y a Dios nos fuimos. O sea, ya estamos viendo el irrespeto completo a todo lo sagrado. ¿Por qué? Porque no se sabe quién es. En esa base fue que yo hice una frase y que ahí ha estado rodando. Y es una frase que nos cae a nosotros mismos. Yo creo que el peor mal que tenemos hoy en día como católicos somos nosotros mismos, porque no nos examinamos nosotros. Entonces permitimos que los que no conocen nos pasen por encima. Si alguien realmente de afuera conociera cómo son las cosas, no estaría atacando, estaría haciéndose católico más bien y a vivir su fe. Pero nosotros mismos como católicos no enseñamos realmente nuestra fe, y como no enseñamos nuestra fe, terminamos así como lo decía yo en la frase, escogiendo siempre a Barrabás, porque no sabemos quién es ese señor al que están acusando, no sabemos a quién es ese Jesús al que están sacando de ese oratorio, no sabemos a quién es ese Jesús al que están cogiendo en ese sagrario. Para ellos simplemente es un símbolo, es una caja, es una galleta, son lo que sea, menos nuestro Dios ahí. Entonces, desde ese punto, si el mismo católico no empieza a conocer su propia fe, no empieza a saber que es que ahí está Jesús, que es que nosotros no estamos defendiendo una iglesia muerta, no estamos defendiendo cuatro paredes, sino que estamos defendiendo una iglesia viva, y que no se llama juzgar, sino que tenemos es que discernir lo bueno de lo malo, y a lo malo hay que llamarlo malo, y a lo bueno hay que llamarlo bueno. Y si nosotros mismos no empezamos a hacer eso, pues nos van a seguir pasando por encima, y luego va a tocar que la iglesia misma católica sea la que en este momento toque cerrar las puertas y que nadie permita entonces que se pueda decir nada. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no estamos hablando. Y fue el mismo Benedicto XVI el que decía que somos nosotros los laicos los que vamos a terminar entonces dando una voz, porque con todo el respeto obviamente del Padre, son muchos incluso hoy en día los sacerdotes que están callados o que les da miedo de pronto hablar. Y yo por eso, cuando Juan Pablo me dijo que el Padre iba a estar presente en esta transmisión, yo dije, excelente, y qué orgullo tener sacerdotes como el Padre, porque son pocos. Tristemente hoy en día son pocos los que realmente quieren dar la cara y decir, es que yo soy católico y la iglesia es esto. La iglesia no es lo que está pensando el mundo, lo que los medios de comunicación nos están vendiendo, lo que los memes en internet todos los días nos están poniendo. Y entonces la gente ve un meme, sí, le creo al meme, pero no le creen a lo que realmente ha enseñado la iglesia durante tantos siglos. ¿Por qué? Porque no se meten a profundizar, se quedan con el meme de internet y no conocen realmente su fe. Y por eso, cuando alguien no conoce su fe, va a terminar creyendo en cualquier otra cosa, menos en lo que realmente enseña la iglesia. Gracias, William. William, sí. Y mencionas algo que también ya el padre
lo mencionó un poco, y a mí es lo que me tiene, casi que lo que más me impulsó para que hiciéramos este conversatorio, y es ver tanto, y lo digo con respeto, pero con severidad, pero con respeto, tanto católico que se dice llamar católico, viendo esto normal, siendo permisivo, con el ejemplo más latente que tenemos aquí en Colombia, sin irnos a Nicaragua, pero aquí en Colombia, de cómo el oratorio del aeropuerto El Dorado lo van a convertir en un lugar para todas las religiones para que se medite y se aproveche de la manera como quisiera cualquier persona que no es católico, ¿sí? Y leer esos comentarios de un católico que les da igual, a mí me da tristeza porque, y repito, con el respeto, para mí significa que esa persona no entiende lo que hay allí, no entiende lo que es un sagrario, no entiende la gran diferencia de nuestra religión, de nuestra fe católica con el resto de las religiones. No entienden que en ese pedazo de pan, en esa hostia consagrada, está nuestro Señor. Entonces, a mí eso me duele profundamente leer esos comentarios y lo tildan a uno de retrógrada, de que yo en mis redes lo que hago es dividir, que ya no ven mis redes porque estoy generando odio y demás. Yo me cuestiono y digo, estas personas que me están diciendo esto, ¿cómo ven la fe? Y se quedan con unas frases tan simples como, es que Dios vino a unir y no a dividir, es que Dios vino para que todos, ¿cómo es la otra frase? De la igualdad, como que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos. Claro, eso no es mentira. Padre, usted que escucha en confesión a tanta gente, que habla seguramente con tanta gente, que está tan bien informado, ¿por qué cree que estamos viviendo esta sequía y esta mediocridad católica en los que nos decimos llamar católicos? Bueno, Juan Pablo, es un poco lo que Benedicto XVI dice y a lo que el Papa Francisco nos ha invitado a los sacerdotes y la falta de testimonio, testimoniar nuestra fe, dar testimonio de nuestra fe, que a raíz de eso no se conoce. Mire, es triste, realmente triste, pero al mismo tiempo me alegro, porque nosotros, por ejemplo, aquí en Colombia, yo escuchaba gente que decía, no, Colombia es una potencia espiritual. En Colombia ustedes sí rezan, en Colombia sí hay grupos de oración, en Colombia ustedes sí rezan el rosario. Mire, estoy viendo aquí el mapa de la persecución religiosa. Hace como unos 3 años más o menos, Colombia ocupaba el número 45. Ahora, de acuerdo a este informe de este año de esta ONG que se dedica a investigar y a analizar la persecución religiosa, estamos en el número 30, dentro de los 30 países donde mayor persecución religiosa hay. Le ganamos a países como República Democrática del Congo, que ocupa el número 40, a Etiopía, que ocupa el número 38, a Mozambique, que ocupa el número 41. O sea, no nos vengamos a dar mucha café con leche. Hace relativamente poco, este misionero laico, que personalmente me gusta su visión, Cristian Huerta, puso una frase de una mística francesa donde decía, el comunismo es el fracaso de el comunismo, algo así, el comunismo es
la expresión de un cristianismo mal vivido. Hemos estado aquí en América Latina, estamos desde Canadá hasta Argentina, quite a Brasil, quite a San Salvador, al Salvador, pero de resto estamos todos gobernados por una serie de ideologías y plataformas que son las mismas, desde Canadá hasta la Argentina, quitando esos países que ya le mencioné. Colombia ocupa el número 30 en persecución religiosa. México ocupa el número 43 en persecución religiosa. Es decir, hay un fenómeno. Yo estuve en Chile. Yo estuve en Chile antes de que comenzaran las protestas y me invitó un grupo de una comunidad religiosa que quiero muchísimo. Eran unas monjitas de clausura. Me recibieron con extintores y mangueras porque las pobres monjitas tenían miedo de que les quemaran su convento. Les tocó quitar los bancos de madera porque se les podían entrar a la iglesia y quemar los bancos de madera, forrar la puerta de madera con latón, con lata, para que no le incendiaran a la iglesia de unas monjitas este fenómeno. Yo tengo un programa en Radio María aquí en Colombia y lo he dicho, por ejemplo, en las marchas que hubo en la primera línea y todo eso, lo dije que era una falta de evangelización. Seguro que muchos de esos que atacaron el Transmilenio, que se cuelan en el Transmilenio, que hicieron todos esos desmadres en la primera línea y todas esas protestas, por lo menos eran bautizados, segurísimo, en su gran mayoría. Falta evangelizar y nos falta el testimonio. Lo que decía William es cierto, el papel de los laicos. Ahora, el lunes y el martes estuvieron reunidos allá con el Papa Francisco todos los cardenales en un consistorio extraordinario. Es algo extraordinario, extraordinariamente extraordinario. Eso no es algo que se convoque cada 15 días. Todos los cardenales de la Iglesia Católica estuvieron reunidos y uno de los papeles que tocaron fue el papel de los laicos. Es la hora de los laicos. Y Juan Pablo y William, estos espacios que ustedes tienen por redes sociales, grupos, comunidades, en fin, esto pues es los laicos. En una ocasión una señora me decía algo que me dejó a mí, lo digo aquí con nombre propio, Juan Pablo yo sé que aquí lo hace, bendito sea el Señor. Esta persona me decía, padre, mire, Eduardo Verástegui, ese actor mexicano, que muy comprometido, me decía, padre, él todas las noches reza el rosario. Y a renglón seguido me dijo la señora, cosa que pocos padres hacen. Ahora, no se trata de que si no estamos rezando el rosario en las redes sociales es que entonces no estamos haciendo nada. No. Estamos o atendiendo enfermos o atendiendo confesiones o yendo a resolver un problema familiar, lo que sea, sí, pero no podemos tener la disponibilidad que un laico tiene para influir, porque el papel del laico primordialmente es santificar el mundo con su trabajo, con su familia, dar un testimonio que, como lo decía Benedicto XVI en la homilía que mencioné al comienzo, se ha venido opacando. Es un escándalo oír, por ejemplo, que se es católico, pero estoy a favor del aborto. Es un escándalo decir que soy católico, y Juan Pablo lo decía, soy católico, pero me da lo mismo tener el sagrario o no tener el sagrario. Pero por el amor de Dios, ¿sí? Eso es una
una ignorancia, pero creo yo que nos debe hacer a nosotros reflexionar sobre cómo estamos evangelizando. Padre, iba a abonar algo esta semana. Uno de estos días, en Eucaristía, el padre dijo, no sé de dónde sacó el dato, hay que investigarlo bien, que Colombia es el país número 1 en descristianización a nivel de América. Y mira que nos mofábamos de decir que es que aquí hay gente de sobra católica y y miran estos datos ahora que nos empiezan a mostrar, uniéndolos con lo dormido que estamos, con lo permisivos que somos. Pues estoy totalmente de acuerdo con el padre, porque les decía, hace 2 años o 3 años estábamos en el número 45 y ahora estamos en el número 30. Por debajo nuestro está República Democrática del Congo, que uno dice, no, esos africanos cómo sufren. No, estamos sufriendo más los colombianos en persecución religiosa. En este momento ocupamos, y es interesante porque, mire por ejemplo estas cifras. 1 de cada 7 cristianos es perseguido en todo el mundo. Nosotros en alguna ocasión, eso es algo que me llama siempre me llama la atención, y es el aburguesamiento. Nosotros no hemos valorado lo que tenemos. No valoramos que teníamos al Señor en el aeropuerto. No lo valoramos. No valoramos que tenemos capillas de adoración perpetua y dejamos a nuestro Señor solo. Y no lo valoramos. Y es una cosa de caché, decir, no, ahí está la capilla de adoración perpetua y qué bonito y qué belleza, pero no lo valoramos. No lo valoramos. Y de acuerdo, esta ONG que hace esta lista, delimita las causales de persecución. Y en Colombia, la causal de persecución, por ejemplo, el primer país creo que es Corea del Norte, y señalan como causal de persecución la tiranía de este Kim Jong-un o como se llame, ¿sí? En Colombia, la causa de persecución son las decisiones judiciales. Y aquí Juan Pablo y William diciendo las cosas muy claras, esto no es este gobierno. Estamos en la lista de persecución desde yo no sé, en el número 30, desde yo no sé qué. Esto no es que nos hayan impuesto, esto es que nos adormilamos. ¿Cómo es posible que se apruebe una de las leyes más permisivas, si no una de las más permisivas que hay en el mundo en este momento sobre el aborto? Totalmente. Y lo que nos van a meter con el plan de educación. No quiso, perdón, padre, no quiso Colombia no mandar un representante ahorita. ¿Quién fue para ir a Bruselas? ¿Dónde es? O sea, está en el tratado de que se para el aborto. ¿Cómo se llama esto? No mandó representante Colombia y fue como un tema que pues se le extraña a mucha gente. A mí tristemente no se me extrañan todas estas cosas porque es parte de lo que sabíamos que se puede venir con un estilo de pensamiento como el que se montó en Colombia, ¿sí? Bueno, todas este tipo de cosas, padre. Una cosa, no sé Perdón, no sé si quieres hacer algo más. Sí. Perdón, Juan Pablo, solamente para terminar, y William no le quiero acaparar la palabra, pero es para que nos demos cuenta de la gravedad y de las proporciones de la persecución religiosa aquí en Colombia. Tratado de Ginebra. Cuba. ¿Saben en qué posición ocupa un país que lleva como 60 años de un gobierno totalmente marxista, comunista?
Cuba está en el puesto 37. Es decir, le ganamos a Cuba. Le ganamos a Cuba. Estamos en el puesto 30. Y es hora de despertar, o si no, nos vamos a despertar en una pesadilla. Hay que despertar. Bueno. William, no sé si querías aportar algo, no sé si... Sí. Varias cositas. Bueno, pues empezando por el final, lo que está diciendo el padre, yo creo que no deberíamos ni siquiera llamarle les ganamos, porque para mí yo creo que estamos perdiendo realmente. Es una pérdida completa, pues, de la fe, de los valores, de la familia, de la unidad, de país, de todo, estamos perdiendo. Pero bueno, quería, por ejemplo, acotar algo a lo que comenzaba diciendo ahorita Juan Pablo, sobre que ya hay gente que le empieza a decir que no, que usted está generando división, que eso no es lo que dijo Dios y toda la cuestión. Pues bueno, vamos a hablar como dice Dios, vamos a hablar con la Biblia entonces. Resulta que en Mateo capítulo 10, desde el versículo 34, el Señor dice una cosa muy clarita. Y Él dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera. Oiga, es que el problema es que esta perícopa es muy mal entendida, así como muchas otras cosas, como por ejemplo la palabra juzgar, ha sido muy mal entendida, ¿ya? ¿Por qué ha sido malentendido esto? Porque es que la gente dice, ay, ¿cómo así que Jesús, que el que viene a traer paz, entonces ya dice que no viene a traer paz? No, lo que pasa es que cuando nosotros tenemos un discurso real de lo que es nuestra fe, hay gente a la que le va a molestar. Y desde un principio sabíamos que, por ejemplo, este mismo programa, hay muchas personas a las que les va a caer como un baldado de agua fría y no les va a gustar lo que se está diciendo. Pero aquí estamos diciendo la verdad, aquí no nos estamos inventando nada. Es más, me parece excelente los datos que ha traído el padre, porque es que son datos claros y que la gente tranquilamente puede buscar, porque es que son tipos de datos que son datos públicos, nadie se está inventando nada. Entonces la gente dirá, ay, pero es que aquí no hay una persecución como por allá donde están entonces matando a la gente dentro de las iglesias y todo eso. Lo que pasa es que aquí hay un tipo de persecución tan silencioso y tan público que es imperceptible para muchas personas que se dicen a sí mismos católicos. Nos sacaron la materia de religión de los colegios, sacaron entonces las imágenes religiosas de los colegios, la materia de ética y valores. Dígame una cosa, en esa escalita, si a los niños les están quitando la materia de ética y valores, entonces, ¿qué ética y qué valores van a tener esos muchachos cuando estén grandes? O sea, póngase uno a pensar, si les están quitando ética y valores, entonces, ¿qué les van a enseñar? Les van a enseñar ideología. Usted puede pensar lo que le dé la gana. Usted puede pensar como quiera. Y entonces, cuando usted piensa como quiera, cuando el otro piensa diferente que usted, entonces el otro está mal. ¿Ya? Entonces ahí es donde empieza esa falta de tolerancia de los católicos y entonces ustedes están generando división y están juzgando y todo ese tipo de cosas. A eso es a lo que yo me refiero cuando no conocemos nuestra fe. Nosotros tenemos un resumen oficial de nuestra doctrina. Se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Y yo creo que esta semana se lo he dicho yo a tanta gente, a tanto católico, que pierdo la cuenta, y se los he dicho de la siguiente manera: si yo paro a 5 católicos enfrente mío que dicen yo soy católico pero esto no, yo soy católico pero esto otro no, si yo les pregunto, venga, ¿usted ya se leyó el Catecismo de la Iglesia Católica? Le aseguro que los 5 me van a decir no. ¿Por qué? Porque es que ahí en el catecismo es donde está nuestro resumen de doctrina. Todo católico, por lo menos una vez en la vida, debería leerse el catecismo. Ahí está lo que sí enseña la iglesia. Porque no falta el católico que dice, ay, es que a mí el curita, el padre de la parroquia, me dijo que esto no es pecado, que yo para qué me confieso de eso y eso no es pecado. Es que el misionero de allí me dijo tal cosa. Ay, es que yo vi a tal otro haciendo tal otra cosa. Vea, ahí me puede decir un sacerdote, que incluso los hay, que no creen en el infierno, me pueden decir lo que quiera, pero si eso me está contradiciendo lo que a mí me dice la Biblia, el magisterio y la tradición, no le creo.
Yo le creo a la iglesia, al depósito de la fe, a lo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y nosotros tenemos esa hermosura de magisterio. Nosotros tenemos en el catecismo de la Iglesia Católica lo que nosotros realmente debemos de creer. Y si nosotros no le hacemos caso a eso, si no meme de internet, a lo que me dice alguien para que yo pueda obtener lo que a mí me conviene, es que el problema hoy el católico es que busca quien apoya mi pecado. El que me justifique mi pecado, entonces con ese sí estoy de acuerdo. O sea, si este sacerdote con el que me fui a confesar me dice, no, eso que usted está confesando no es pecado, no sea tan exagerado, no, eso ya es fanatismo, y todo ese tipo de palabras que se empiezan a utilizar hoy en día, no sea tan radical, eso no es lo que Dios quiere, Dios solamente quiere amor. Entonces a la gente Los tiempos han cambiado. Exacto, o sea, Dios ya no solamente Dios no solamente es amor, Dios también, Dios es infinitamente amoroso, infinitamente misericordioso, pero es infinitamente justo. Cuando la adúltera la fueron a apedrear, él no le dijo, ah, listo, vaya, siga haciendo lo que estaba haciendo. No, él dijo, vaya y no peque más. Vaya y no peque más. O sea, Jesús también es firme en su doctrina, en lo que Él nos enseña. Entonces nosotros no podemos coger solamente lo que nos conviene, porque eso es nueva era. Si cogemos solamente lo que nos gusta y lo que nos conviene, eso no es catolicismo. Si solamente escojo un pedacito, los pedacitos que me gustan de la Biblia, pero no conozco toda la Biblia, entonces yo no estoy amando la Biblia, estoy amando solamente lo que a mí me gusta. Y hay cosas de la Biblia que pueden ir en contra de mi modus operandi, de mi estilo de vida. Ahí es donde acomodamos nuestra fe a la conveniencia según donde nos movamos o lo que queramos también. Exactamente. Entonces, en ese orden de ideas, es que yo creo que la invitación principal aquí es que como católicos nos pongamos realmente el nombre de católicos y empecemos a formarnos como católicos, a conocer realmente nuestra fe, no lo que nos están diciendo por ahí, por ejemplo acá en Medellín, no lo que entonces sale a decir un periodista sobre entonces los casos de pederastia, que los hay, sí, tristemente, con uno solo que hubiese, ya eso es deprimente, ya eso es detestable, que los hay, sí, pero cuando uno sabe que es una persona que fue expulsado del seminario, que fue expulsado cuando era monaguillo, que lo echaron de todas partes y que entonces su odio, su rencor simplemente lo transforma en un libro que le pone el título más irrespetuoso de la vida, dejad que los niños vengan a mí para hablar de pederastia, bendito sea el Señor. Y entonces empiezan todos esos ataques y la gente ve así, ve la iglesia, ve a la iglesia, ve a la iglesia. Y los primeros en empezar a señalar a la iglesia son los mismos bautizados miembros de la iglesia. Entonces el que está señalando a la iglesia se está señalando a sí mismo, porque por ese desconocimiento que tienen, no saben que ellos mismos al ser bautizados son miembros de la iglesia que están atacando. Entonces ahí es donde empieza el grave problema. Si empezamos a desconocer nuestra propia casa y la atacamos, sin saber y sin desconocer, obviamente, que hay errores y que hay inconvenientes. Sí, los hay desde el primer grupo que escogió Jesús. O sea, Pedro, que fue el primer papa, negó al Señor 3 veces. Judas, que era el que manejaba la plata de los apóstoles, lo vendió. Cuando fueron a capturar a nuestro Señor Jesucristo, todos salieron corriendo. El único que salió corriendo a los brazos de la Virgen María fue Juan. Por eso es el discípulo amado. Pero en ese orden de ideas, Juan era entonces el único que podía decir, uy, no, con todo este montón de pecadores yo me salgo de la iglesia. Y eso no lo hizo. Ese montón de pecadores. No. Y aún así, cuando Jesús resucitó, se nota el respeto de Juan hacia Pedro. Porque fue Pedro el que entró primero a la tumba. Entonces, todo ese tipo de cosas nos deberían a nosotros mostrar con ese ejemplo de los mismos apóstoles, de esa primer comunidad cristiana, cómo es que nosotros debemos actuar. Hace poco alguien decía sobre una conversación, uy, vea, eso es un debate, eso es una conversación bonita, porque en vez de estar peleando, debaten ideas, así sean ideas contrarias, pero lo hacen con amor y con caridad. Y eso es lo que decía en Hechos de los Apóstoles, los reconocían, porque miren cómo se aman. Ese es el problema. ¿Por qué hay división aquí en este momento en la Iglesia Católica? Porque no estamos mostrando amor. Lo que estamos mostrando es una fuerte intolerancia al que realmente quiere vivir con coherencia. Y el que vive su
con coherencia en este momento supuestamente es el retrógrado, el que no se ha adaptado a los tiempos, el que en este momento es un fanático religioso, porque eso sí que lo dicen por todos lados, fanático religioso, el que quiere vivir su fe de manera coherente. Gracias, William, porque es que todo está ahí, todo está escrito, es simplemente, y es cuando el padre mencionaba de evangelizar, yo me cuestiono mucho, porque yo digo, bueno, hace 30 años no era tan fácil conseguir información, no era tan fácil acceder a esta información que tenemos hoy en día. ¿Por qué hoy no estamos un poco más informados sobre las cosas de Dios? Cuando todos o la mayoría de la población tenemos un celular con internet, que solo es meter y buscar, no sé, Dios existe, listo, empezó por ahí, listo. ¿Qué es la Iglesia Católica? Ah, ok, listo. Busquemos testimonios de gente, etcétera, etcétera, etcétera. Tan sencillo como ¿Hasta poner dónde? catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está. Todo, es que está todo. Entonces, ¿hasta dónde es culpa de uno por no evangelizar más? ¿Del padre? ¿De la iglesia? Puede ser en un determinado, hasta un determinado punto. Pero ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa que tenemos para no enterarnos de muchas más cosas? Y sobre todo para no enterarnos de cómo es nuestra iglesia católica, verdaderamente. ¿Qué es ser católico? ¿Qué es ser católico? Sí, yo creo, padre, no sé si estoy cerrando, pero ya no hay excusa, no tenemos una excusa para salir mencionando y justificando un montón de barbaridades que nosotros mismos, como mencionó William, nosotros mismos los católicos eh, somos los primeros en atacar y en juzgar, sin tener argumentos, sin ni siquiera medianamente escuchar a alguien aquí que hace en este momento, que es lo que estamos tratando de hacer con los que están viendo, con los que vayan a ver este live en un futuro. ¿Por qué no lo hacemos? Y en cambio, si estamos esperando el momento de la caída de alguien, como un laico, como yo, como el padre, como cualquier otra persona, William, que intentamos. Ahí sí estamos señalando. Pero ¿por qué no nos instruimos un poquito más si no tenemos pretexto para no hacerlo? Todo está a la mano. Padre, ¿qué Y ibas a decir algo, creo? Juan Pablo, sí, es un tema bien complejo porque ya Juan Pablo II lo decía, que se necesitaba una nueva evangelización. Y él decía nueva en sus métodos, nueva en su fervor. Hay veces que nos quedamos, no es la totalidad, no es siempre con esquemas. San José María Escrivá de Balaguer, él habla de un apostolado de la amistad. Y creo que eso, ¿por qué nos señalamos? Porque no nos vemos como amigos y no nos vemos como hermanos, ¿sí? Pero cuando hay un apostolado de la amistad, me parece a mí que es muy, muy enriquecedor y se puede llegar a la persona. Hay varias iniciativas, por ejemplo, en Estados Unidos hay iniciativas donde se reúnen a desayunar y no recuerdo ahora cómo se llama, como este esquema de evangelización, pero se reúnen a desayunar y no hablan nada de fe, es decir, no hablan nada de doctrina católica, se oyen. Y creo que eso es algo tan importante de recuperar, porque estamos, lo decía, una nueva evangelización, Juan Pablo II lo decía y lo exige, una época totalmente nueva. Como se ha dicho, esto no es una época de cambio, sino un cambio de época.
¿Por qué la gente no pone en el Google el Catecismo de la Iglesia Católica? ¿Por qué la gente no ve qué significa la fe? Porque hay otro chip, hay otro chip. Prefieren, a mí me dijeron, y he tratado de hacerlo, pero no he podido hacerlo. Yo generalmente los domingos lanzo como una píldora sobre el Evangelio. Y una persona que sabe mucho de medios me dijo, máximo 1 minuto, que la gente ya no soporta más. Y entonces tenemos que, y ahí viene el llamado de Juan Pablo II, una nueva evangelización, una nueva manera en sus métodos. Y esto implica un esfuerzo muy grande. Es muy cómodo llegar y decirle a una persona, oiga, tome el catecismo y lea los numerales del 1026 al 1044 y después le tomo la lección, pero la gente no lee. La gente no lee. En cambio, si yo me siento con esa persona a escucharlo, simplemente a eso, y tiene que ser una cosa progresiva. No me voy a quedar escuchándolo todo el tiempo, ¿no? También voy a tener que hablarle, ¿sí? Pero ese diálogo donde la persona, mire, yo estudié teología del cuerpo con Christopher West en Filadelfia y a mí me enseñó mucho eso. Christopher West nos enseña a ver películas y películas no de santos, por lo menos en los cursos que yo participé, nunca me dieron una película de un santo. Me dieron, por ejemplo, Soy Leyenda de Will Smith. Y ahí está todo el evangelio. Los Miserables, la versión cantada, espectacular. Yo lo pongo en los retiros que yo doy. Espectacular. Está toda la historia de la redención. El arte, la belleza. Ayer el Papa Francisco le decía a unos actores que se reunieron con él, ayer o hoy, no recuerdo, son predicadores de la belleza. Y esto hay que recuperarlo. Tertuliano que terminó mal, pero un defensor de la fe, él decía, todo lo que es bello nos pertenece. Nos hemos dejado quitar la palabra. Eso ya, William citó aquí textos de la palabra de Dios, eso parece es protestante. Nos hemos dejado quitar el calificativo de cristianos y hay que retomarlo, cristianos católicos, hay que retomarlo y hay que hablar de esto, pero teniendo en cuenta que estamos en un cambio de época, un paradigma totalmente diferente. Mire, el pontificio en ese momento se llamaba así, ahora tiene otro nombre, pero sacaron el Pontificio Consejo del Diálogo Interreligioso y de la Cultura, sacó un documento sobre la nueva era. La nueva era, que es lo que estamos comiendo, respirando, viviendo, todo eso. Y tiene una frase que dice que Dios queda reducido a una prolongación del individuo. Entonces no es el Dios objetivo, no es el Dios revelado, no, es el Dios que yo me creo. Yo ahora, claro, hay que enseñar la doctrina, hay que hablar de la doctrina, hay que mostrarlo, pero la cuestión es cómo lo voy a mostrar. Un obispo me decía a mí una cosa fenomenal, me decía, mire padre, yo me pregunto, con todas estas redes sociales, llegan personas, y Juan Pablo que es actor, llegan personas con super mega producciones, cantos, imágenes, en fin. Y me decía este obispo, y nosotros tenemos, me decía él, llega una monjita con su velo, con tiza, y comienza a escribir en el tablero.
y con letra pegada que nadie entiende hoy día. Tenemos que, y yo le apuesto, yo personalmente le apuesto, claro, a ser muy claros en la doctrina. Eso se tiene que presentar tal como es. Pero le apuesto a este diálogo o a este apostolado entre amigos. Sentarme y, entre mil comillas, perder tiempo a oír a la persona, a escuchar sus inquietudes y a hablar con ellos, descubrir el mensaje del Evangelio en Soy Leyenda de Will Smith. Y yo invito aquí a los que nos están oyendo a que vean esa película. Ahí está todo el mensaje del Evangelio, todo el mensaje del Evangelio. ¿Cómo respondemos a esto? Porque pues tal vez, claro, hay que mostrar las cosas que están mal y también tratar de mostrar aquello que se puede hacer. Y podemos hacer muchísimo. Podemos hacer muchísimo. Estos encuentros, Juan Pablo y William, son espectaculares. Y le agradezco muchísimo a Juan Pablo y a William que me hayan dado cabida a mí hoy en esta noche. Pero son espectaculares. Donde a oírlos, aquí hay gente, Jimena Galeano, Apostolado entre Amigos, hablaban del Perú ahorita, en fin, donde oírnos sin juzgarnos, eso exige mucho, muchísimo, muchísimo. Pero para eso necesitamos esa paciencia, necesitamos reconocer que el otro es un amigo, no es un enemigo, y también necesitamos presentar la doctrina tal como es. Y si se presenta la doctrina tal como es lo que está buscando la humanidad. Lo aprendí así. Yo aprendí teología del cuerpo con música de Bono, de YouTube, les digo, de videos de YouTube, en fin. Me lo enseñó Christopher West, genial, genial. Estaba dando clase Christopher West y se quitaba los tenis en la mitad de la clase y se ponía a dar clase en medias. Genial, genial. Hay que entender que estamos en una nueva época. En una nueva época. Nos exige mucho a nosotros. Nos exige mucho. Pero tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Pedro, ese que negó a Jesús después de Pentecostés, no tuvo miedo en señalarles. Les dijo, ustedes que mataron a Jesús, se le convirtieron 5,000. Y no era una comunidad que vivía con todo respeto lo digo, no era la primitiva comunidad cristiana no era una comunidad de Alicia en el País de las Maravillas. No, había discusiones, peleaban, ahí está, peleaban y por qué a nosotros no nos atienden y por qué a ellos sí los atienden, los griegos peleando con los judíos, por qué a ellos sí los atienden y por qué a nosotros no nos atienden. Habían discusiones. Pablo no soportó a Marcos en la misión, no lo soportó. Le tocó a Bernabé tomar a Marcos porque Pablo no lo soportaba. Pero había algo que cautivó a millones de personas. Pablo lo dice a los corintios: no les prediqué con sabiduría y palabras humanas de acuerdo a la sabiduría humana, les prediqué con el escándalo de la cruz. Eso hay que mostrarlo y eso hay que vivirlo. Mire, por ejemplo, Juan Pablo, esa cruz que usted tiene allá al final, atrás en su cuarto. Sí, eso es muy diciente. William con su medalla ¿Cómo? Con San Agustín, con San José, con la Virgen María. Mejor dicho, usted sí está presentando y todo.
Hay todo. Sí. Bueno, Juan Pablo no se queda atrás, sí. Juan Pablo no se queda atrás. Pero poner eso en una red social, eso tiene mucha fuerza. Está la historia de San Francisco, que le dice a un hermano, vamos a predicar, y el hermano salió, y bueno, y salieron ahí por Asís, o yo no sé dónde estaban, no hablaron nada, regresaron, y el hermano le dijo a Francisco, hermano Francisco, pero no es que íbamos a predicar. Le dijo San Francisco, ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Predicamos en el parqueadero saliendo de la iglesia, sin pitar, sin haciendo fila en el parqueadero. Predicamos a los que tienen la dicha de vivir en Bogotá. Eso es una dicha, vivir en Bogotá con ese tráfico y eso. Predicamos sin cerrarnos los carros los unos a los otros, sin pitar. Yo fui a Medellín, William, realmente me impresionó. Estuve en un trancón en Medellín. Cuando yo fui, nadie pitaba. Nadie pitó. Me impresionó. Me impresionó. Eso es un testimonio que dice, oiga, hay algo diferente. Todo el mundo pita. Todo el mundo se le cierra el carro y eso. ¿Por qué este no? Tiene algo diferente. Tiene algo diferente. ¿Por qué nos reunimos hoy viernes, a las 9 de la noche, a hablar sobre la iglesia? Tenemos algo diferente. Bendito sea el Señor y todos los que nos están hoy siguiendo. Brasil, un saludo a Brasil. Los que nos están siguiendo tienen algo diferente. ¿Quién se reúne un viernes a las 9 de la noche, hora de Colombia, a hablar de la iglesia? Los que somos diferentes. Los que somos yo quería hacer una acotación a eso que está diciendo, padre, esas dos cosas, porque me parece espectacular. Primero, que San José María Escrivá de Balaguer, que usted hizo mención de él ahorita, él precisamente decía que hay muchas personas que jamás en su vida van a leer el Evangelio. Por tanto, el Evangelio de esas personas tiene que ser nuestro ejemplo de vida. Entonces, eso cuando yo escucho esas palabras, a mí me pareció muy impresionante porque es cierto, y yo vengo del ateísmo y eso es cierto. O sea, cuando un cristiano, cuando un católico vive su fe, se le nota. Es así de sencillo. Que se nos note que somos cristianos, que se nos note que somos católicos, porque nos falta muchísimo, y yo primero, esa es la cuestión, nos falta muchísimo. Entonces, eso que decía ahorita el padre, de que hay muchas personas que no les gusta leer, que no, nada de eso. Bueno, los que de pronto sí nos gusta, y a los que de pronto no, estamos metidos y nos interesa estar un viernes aquí a las 9 de la noche, somos los que tenemos esa responsabilidad de seguirnos formando. ¿Para qué? Para que esas personas a las que no les gusta leer, a los que no les gusta ver un video de más de un minuto, cuando se sientan a conversar con uno, si tienen una duda, una pregunta, una objeción, uno tenga cómo responderles, porque dijo Primera de Pedro 3:15, por más protestante que parezca, que es que la Biblia es nuestra, que nosotros debemos estar siempre dispuestos a dar razones de nuestra esperanza. Razones. Por eso, la razón es el punto en común entre todos, sea católico, sea no católico, sea protestante, la razón. Pero por eso tenemos un apostolado entre amigos, por eso tenemos este tipo de espacios, porque nos vamos conociendo entre todos nosotros y el que no tenga la respuesta, pues la conseguimos con otro. Entre los que sí nos gusta estar un viernes a las 9 de la noche aquí, entre los que sí nos gusta leer, a los que sí nos gusta un video de más de un minuto, para poder llevarle el evangelio con el sentido común primeramente a esos a los que no les gusta. Y por ejemplo el padre hablaba de la teología del cuerpo, y a mí me encanta hablar por ejemplo de apologética.
y una apologética sistemática. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, yo al ateo no lo voy a convencer leyéndole la Biblia. Yo al ateo lo tengo que convencer primero con razón, con lógica. Entonces, si yo no me formo para hablarle primero a ese ateo, luego a ese agnóstico, si entonces digamos, ay, sí, bueno, ya me convenció, existe un ser todopoderoso que creó todo, pero no creo que se haya revelado a nosotros. Entonces, listo, por lo menos ya se convirtió en deísta. Y ya siendo un deísta, pues entonces tengo que demostrarle que Jesús resucitó. Y eso se hace con la historia, con la razón. Entonces, para cada persona hay un momento en el que uno puede dar razones de su fe y de su esperanza. Si ya esa persona se convirtió y dijo, bueno, sí, vino y entonces toda la cuestión, y ahora entonces, ¿a quién le creo si existen 1000 religiones? Y todos dicen que son la verdadera y todos dicen que tienen la verdad, ¿yo a quién le creo? Pues entonces a ese ya tengo yo que darle entonces respuestas de cómo demostrarle que el cristianismo es verdad y es la religión verdadera revelada por Dios. Y si ese ya se convenció de que es el cristianismo, pues entonces se me va a decir, listo, pero hay chorrocientos mil denominaciones cristianas que dicen que son la verdadera, no solamente los católicos, entonces están los bautistas, los pentecostales, los bla, 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 bla. Y entonces yo tengo que tener respuestas también para ellos. Pero el gran problema y los más difíciles de todos, y se los digo como un seguidor y amante a la apologética, es el católico. El católico tibio que no conoce su fe es el más difícil, porque como cree que está en la verdad, entonces simplemente me relajé, no me importa si Jesús está allá, no me importa la confesión, yo me confieso con un padre más pecador, yo no eso, yo no lo otro, simplemente me conformo con ser católico y vivir mi vida de la manera cómoda como la tengo. Es más difícil convencer a un católico tibio que al ateo más opositor, porque el ateo simplemente va a entender con las razones, y si yo le doy las razones y le demuestro que su razonamiento está equivocado, pues si es honesto intelectualmente me va a decir, sí, tiene razón, amén, y listo, para de contar. El católico no, porque el católico tibio lo que tendría que hacer es renunciar a su tibieza, y renunciar a su tibieza implica dejar un montón de cosas que son placeres, que está acostumbrado dentro del mundo y que la Iglesia Católica no le dice, no lo va a obligar a no hacerlo, porque la Iglesia Católica, obviamente, como Dios, nos da libre albedrío, nos dice, esto está bien y esto está mal, pero no le va a decir usted jalándole el pelo y esto, no, aquí está la confesión, usted verá, pero no lo van a obligar a las malas a entrar al confesionario. Entonces, por eso el católico se relaja y es tan acomodado de que, bueno, ya, ahí están las cosas, algún día, cuando ya esté viejito, entonces simplemente cuando ya esté en el lecho de muerte, me arrepiento y listo, me salvé. El problema es que nadie sabe el día ni la hora, dijo Jesús. Gracias, William, y gracias, Padre. Yo, yo me llega una conversación que tuve con mi mamá hace unos mesecitos, y creo que la tengo por aquí conectada inclusive. Yo le pregunté a mi mamá ahora en Semana Santa que estuvimos juntos. Mamá es una mujer de mucha fe, una mujer, no es porque está aquí, pero muy buena. Y todo el mundo la quiere por buena. Pero hace algunas cosas por ignorancia de la fe, que uno en la poca o mucha formación que tenga en el catolicismo, yo le dije, ¿por qué, madre, usted no sabe esto o hace esto? Y me dice, mi hijo, mi hijito, lo que pasa es que a mí no me enseñaron eso. A mí no me enseñaron que eso era el catolicismo. A mí no me enseñaron más casi que de ir a misa, que el rosario y algunas otras cosas, pero no me enseñaron. Entonces uno dice, claro, para resumir de pronto lo que ustedes hablaban de la ignorancia, de la falta, ojo, esto es sin ofender, de la ignorancia por no querer leer, como lo dice William, por no querer investigar un poquitico más, por la pereza, porque solo queremos ver un video de menos de un minuto y por todas estas cosas que nos hacen perder el tiempo y sacarnos de la zona cómoda en la que queremos vivir. Porque queremos vivir en una zona cómoda, platica para el viaje, de la comida rica y llegar a la casa, si acaso, si están los pelados despiertos, regalarles una media horita de algo de tiempo de calidad, de etcétera, etcétera, ¿sí? Y nosotros nos da pereza investigar sobre Dios.
¿Por qué? Porque no nos enseñaron o no nos supieron enseñar. Porque como lo dijo, creo, William, creo que fue también, porque si permitimos sacar la religión de los colegios y ahora, por ejemplo, no vamos a decir nada cuando nos quieren meter todo ese manual de la JEP, que es una sarta de mentiras, y van a terminar haciendo ver a un poco de delincuentes, de personas que no han tenido un arrepentimiento ni siquiera público honesto, ¿sí? Porque esos perdones, perdónme, pero inclusive, y no estoy mintiendo, gente que estuvo en la JEP ha salido a decir que eso es una farsa total, gente que vivió esos conflictos, y ahí sí nosotros calladitos, ¿cierto? Ahí sí, ¿no? Pues que metan las ideologías, que metan un montón de cosas, pero, pero cuando es un tema de Dios, ¿qué hacemos? Nos, ahí sí nos revelamos que por qué nos tienen que meter un tema de religión, que por qué nos obligan, que es que el libre albedrío, bueno, ni siquiera dicen libre albedrío porque no lo dicen, el libre culto, y es que yo puedo creer en un pájaro y yo puedo creer en un árbol, pero a Dios no lo defendemos con nada, a Dios sí le ponemos trabas. Por eso digo yo que esa ignorancia, yo no sé si siento que la estamos buscando tener o es una ignorancia por culpa de nuestros padres, de los profesores. Yo digo, y perdón que insista, yo creo que nosotros estamos así porque se nos da la gana. Lo digo con mucho respeto, porque se nos da la gana no buscar de Dios, porque se nos da la gana no mirar un live de estos o de otras personas que lo intentan hacer para hacerle entender a los que están mirando que la vida es mucho más que salir simplemente a trabajar por ganar un dinero y mantener bien a nuestra familia, que por estar distraídos en el mundo estamos dejando pisotear lo más importante, porque es que nosotros el objetivo tiene que ser llegar a Él, pero todo lo que nos lleva a Él nos lo están quitando disimuladamente, todo. Son muy sutiles, muy inteligentes y muy astutos, y nosotros por estar distraídos, por no leer, por no investigar un poquitico, por esa pereza espiritual, estamos dejando acabar con todo lo lindo que es nuestra fe, nuestra iglesia. Entonces, ¿hasta dónde vamos a tener que llegar para que despertemos? Para que entendamos que esto es un ataque de frente, esto no es carreta, es un ataque de frente. El mal es muy astuto, es más astuto que uno, por eso es que uno tiene que refugiarse en Dios, mantenerse con la Eucaristía, con la confesión. Si así es difícil, imagínense sin eso. Pues claro, llega un personaje que habla muy bonito y nos mete las 3.000 ideas en la cabeza y le creímos 2.900 y las otras 100 las dudamos. ¿Por qué? Porque estamos preocupados y distraídos por otras cosas. Nos está mostrando lo de Nicaragua de frente. No, eso seguro lo manejan las redes sociales. Meten a un sacerdote preso y los flagelan, los van a condenar por supuestas cosas también, otros sin justificación alguna. Le creemos a un periodista como lo que está haciendo este periodista con el padre, lo que acabas de mencionar, William, porque Sí. pues tiene periodista y es periodista y tiene público. ¿Y por qué? Porque pues es que ahora todos los padres son malos. No podemos decir que todos los padres son malos. No podemos decir que todos los hombres son infieles. Así marque tendencia, así lo que sea. ¿Pero qué? ¿Por qué permitimos eso? Porque no tenemos ni siquiera, no estamos a veces ni seguros de quiénes somos, de cuál es nuestra misión en la tierra, qué vinimos en la tierra. A hacer plata, como dicen por ahí, nos van a enterrar con esa plata, nos la vamos a llevar al cielo. Pues si no quieren uno en el cielo, pues obviamente pues partamos de ahí. Entonces, ¿por qué no nos permitimos llamarnos católicos? ¿Qué es ser católico? ¿Sí? Claro, nos enseñaron mal, pero ¿qué estamos esperando para despertar? ¿Qué estamos esperando para despertar? Nuestros hijos ya están invadidos de ideologías en los colegios, pero invadidos. Yo he ido a los colegios, los he escuchado, he dado mi testimonio de vida en colegios y se me ríen en la cara cuando hablo de métodos de planificación, cuando hablo de ideologías de género, me ríen en la cara, cuando hablo de aborto.
Se me ríen, me ha pasado. Niños de 14 y 15 años, 13, normalizando estas cosas. ¿Son ellos los culpables o somos nosotros los que queríamos esas libertades que hoy en día están todas a flor de piel y ahora agarraron como una bola de nieve, un tamaño gigante que sigue rodando y cada vez se sigue creciendo? ¿Qué vamos a hacer después de este live? De escuchar al padre, un padre que tiene los pantalones de pararse aquí al frente a que mucha gente lo juzgue, la misma iglesia inclusive tristemente, porque son los tiempos que estamos viviendo. William, un laico que como dice, era ateo. Yo aquí que intento llevar mi vida simplemente en el medio en que me muevo diciéndole a la gente, sí, es lindo ver tele, pero ¿hasta dónde eso nos aporta una realidad de vida? ¿Hasta dónde normaliza muchas cosas que no deben ser normales? Y eso es lo que yo intento, salirme de ahí y hacer lo mío, pero tampoco es fácil salirse uno para hacer algo como lo que intentamos hacer con Encuentros, que fue esta serie web que hicimos, pero cuando tocamos la puerta para buscar apoyos de un país 80% católico, según el Vaticano, 80, 80, 85, no sé si es 85, pero es 80% de ahí para arriba, y encontramos un 2% de apoyo de lo que necesitábamos. Ojo, es solamente un ejemplo, no estoy diciéndole que usted es el culpable de que no hayamos hecho o no, pero de personas que intentamos a través de esto decirle, hey, despierta hermano, despierta, que las realidades sí están pasando, los ataques sí son de frente y los estás permitiendo. ¿Qué necesitamos para despertar definitivamente y entender que esto no es un cuento, que sí nos están bombardeando y nos quieren robar la fe, nos quieren robar a Dios, ya lo están haciendo de frente? Lo del aeropuerto del Dorado no es cuento, eso es vivo. En México lo que mencionaba el padre, lo mencionaba William, lo investigué, es verdad. Allá también de un hospital sacaron el sagrario, sacaron todo, está pasando. En Nicaragua es lo más latente que tenemos aquí, en Europa, en África, como también han matado tantos católicos. ¿Hasta dónde nos hemos insensibilizado? Sí, perdón, he perdido la sensibilidad por tantas cosas que le pasan a los hermanos, por, 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 por estas injusticias que se ven. ¿Hasta dónde estamos defendiendo ahora a los malos? No soy quien para juzgar, pero para que me entiendan, a los que claramente hacen un mal de frente, ahora estamos diciendo no, pobrecitos, no, no, ¿cómo se? No obtienen no un castigo, para que la palabra no suene feo, pero no pagan por sus actos. Nosotros, cuando estamos en un proceso de conversión, sabemos que gracias al Señor, Él es misericordia con uno, pero uno tiene que reparar. Uno tiene que reparar por el daño que uno se ha hecho y ha hecho a los demás. Eso es una consecuencia, eso es un orden divino que tiene que pasar. Porque el Señor es justo, pero también es misericordia, por supuesto. Menos mal es misericordia, porque si no, pues Jesús bendito, estaríamos nosotros con qué esperanza. Pero entonces, repito al final para que todos, y de pronto lo que dice el Padre, volvámonos amigos, volvámonos un grupo que sea uno solo, una fe, es que somos hermanos, es que se nos olvida y adoptar eso no es fácil, somos hermanos en Cristo, pero somos los primeros en caernos encima, en señalarnos. Nos señalan porque decimos unas verdades que no fue porque se nos ocurrió decirlas, están en la Biblia, son bíblicas y de ahí se transforman un poco para decir lo mismo y nos señalan porque decimos verdades, entonces somos una persona asocial, una persona que genera odio, una persona que, por Dios, es que cómo disfrazamos las injusticias, cómo disfrazamos las mentiras de falsas verdades, de esa tibieza, volvemos toda una tibieza espiritual y eso es lo que terminamos siendo, tibios. Entonces, ¿por qué no despertamos ya? Y ese llamado que hiciste tú, padre, a toda esta gente que está viendo o va a ver este video, creo que deberíamos quedarnos con eso. ¿Por qué los que estamos aquí en este momento no empezamos desde donde estemos a ganar esos grupos y a hacer? Aquí estoy yo, ustedes lo saben, muchos de ustedes saben que yo contesto a quien me pregunta muchas veces, ¿sí?
lo trato de hacer. A veces son muchas personas y pues le queda a uno difícil, así como al padre tendrá sus ocupaciones y a veces quisiera hacer más de lo que hace y William también, porque obviamente tenemos nuestras vidas, pero uno trata de sacarle el tiempo. Y eso es lo que deberíamos hacer todos desde la casa, desde donde estemos. Hagámoslo, no esperemos que otros lo hagan. A mí me dicen, pero ¿por qué tú no haces esto y aquello? Hombre, sí, bien. ¿Y tú lo estás haciendo? Tú lo puedes hacer con tu familia, en tu casa, desde tu casa empezar. ¿Sí? Entonces, no sé, padre, a lo que te referías de empezar como ya con esa hermandad, ¿cómo pudiéramos nosotros como ya darle un inicio a eso para no seguir en esta patinada que a veces todos caemos, en lo mismo, con las ganas, con las bonitas intenciones, y no pasa mucho más de ahí? Juan Pablo, eso es muy importante porque, de hecho, estoy leyendo en los comentarios, por ejemplo, alguien escribía que en Costa Rica escogen un domingo y lo dedican a formarse. Están pidiendo también oración por Argentina. Hay que orar mucho por Argentina. Y hay iniciativas, alguien ponía ahí, y de hecho hoy me pasó, yo salgo a rezar el rosario y salí a rezar el rosario caminando, y pues claro, saqué el rosario y una persona me vio y se unió y rezamos los dos juntos el rosario. Y bueno, y esta persona comenzó a comentarme que él tiene una cirugía y bueno, en fin. Eh, y la primera misión es en la familia. La primera misión es en la familia. La familia es la célula de la sociedad. Yo invito a los papás que nos están viendo a que asuman su compromiso serio de papás. Y eso implica ser los primeros educadores en la fe de sus hijos. Ya, por lo menos, y esto no solamente aquí en Colombia, sino a nivel global, se quitó la religión de las escuelas, se prohíbe cualquier cosa, se ideologiza a los jóvenes con unas aberraciones. ¿Dónde están los papás? Los papás tienen que ser los primeros educadores de valores, de principios, de fe de sus hijos. La primera misión es nuestra familia. Familias santas, sí, Juan Pablo. Padre, y es que quiero un paréntesis ahí, porque nos robaron también en los colegios, el colegio era un brazo del papá, era una extensión de la educación de la casa. Ya no pueden los profesores meterse porque hay tutelas, hay un montón de cosas. Ya están solos en un colegio, están aprendiendo datos, no más. Pero los datos que están aprendiendo son datos equivocados y aberrantes, realmente aberrantes. El ataque, y esto lo sabemos, aquí viene tal vez como para enmarcar la respuesta que usted me pide. Fátima, Sor Lucía le dice al cardenal Carlo Cafarra que el último ataque del demonio será contra la familia y contra la vida, es lo que estamos presenciando. Las familias tienen que rezar juntos. ¿Esto qué implica? Para cuestiones prácticas. Los papás tienen que saberle responder a sus hijos las inquietudes de sus hijos, oír a los hijos, hablar con los hijos, escucharlos, pasar tiempo con los hijos. Ahora compartí un video que lo conocemos, Juan Pablo, de un español, Marcel García, donde los jóvenes, ahí puso un video, los jóvenes cada vez más ideologizados con doctrina LGTB. Yo pregunté, ¿y dónde están los papás? ¿Dónde están los papás? Los papás tienen que saber las redes sociales de los hijos. Los papás tienen que saber
responderle a los hijos, porque lo que no se le responda a los hijos van a buscarlo o en amigos, o en Google, o en donde sea, y qué respuestas van a encontrar allá. Los papás tienen que formarse, Hoy día hay unas buenas iniciativas, hay como online cursos de formación en varios aspectos que yo, la verdad, hago ese llamado a que los papás se formen y escuchen a sus hijos. Escuchen a sus hijos y sepan responderle a sus hijos. Segunda cosa, rezar juntos. Rezar juntos. No tiene que ser la letanía y los, no sé, no, puede ser antes De a poco, estrategias. Exactamente, de a poco, Juan Pablo. Y usted que tiene 5 niños, va a tener el sexto, y aprovecho, gracias a Dios, hoy puso que un hijo varón, que Dios los bendiga, Juan Pablo, pero bendecir antes de comer, agradecer después de comer. Una cosa que algunas familias lo hacen, cómo vivir mejor la misa dominical en familia. Pueden comenzar el miércoles leyendo el Evangelio. Lo comparten de una manera sencilla. Oye, a mí me dice la palabra de Dios que tengo que perdonar o que tengo que tratar de ayudar mejor en la cocina, bueno, lo que sea. Desde el miércoles, de miércoles a sábado se va leyendo el Evangelio y se va compartiendo. No tiene que ser el comentario exegético en griego, no, de una manera familiar, sencilla, natural, y así cuando se llegue el domingo, esta lectura fue la que compartimos en familia. Es una manera de vivir mejor la Santa Misa. Llegar 5 minuticos antes a la misa. Quedarse después de la misa como familia, rezando. Son cosas prácticas que son sencillas, sí, pero no son fáciles. Es que el cristianismo no es fácil. El cristianismo no es fácil. Es sencillo, pero no es fácil. No es fácil. Pero hay que comenzar, como Juan Pablo dice. Hay que comenzar con estas cosas y rezar el rosario. Pues, si tienen niños, recen el rosario de los niños. El rosario es el arma para estos tiempos. Y los papás no dejen de bendecir a sus hijos. No dejen de bendecir a sus hijos. Cosa práctica, fortalecer la familia. Fortalecer la familia. Ese sería mi llamado, y fortalecer la familia con estas cosas prácticas que he dicho. William, ya para cerrar, ¿estás de acuerdo con el padre desde la familia? Completamente, mi hermano. Y es más, las palabras del padre las adopto como primer evangelizado yo mismo, porque uno muchas veces, por los trajines de la vida y todo eso, se le olvida. En cuanto a lo de la familia y los hijos, yo lo vivo todo el tiempo. Créanme que lo vivo a diario, porque pues bueno, con 5 hijos, además tengo 3 generaciones diferentes, 17, 15 años, otro de 8 y una niña de 6, el niño de año y medio. Es una enseñanza diaria. Por supuesto, con los grandes estoy aprendiendo cosas nuevas, no es fácil, se puede, pero es cuando más toca abrazar al Señor, porque Él nos da las estrategias, nos da lo que se necesita en cada momento. A veces la gente puede criticar algunas cosas que no debe importarle a uno, pero no entienden que esto es como un eterno discernir, como un diario nuevo vivir. Cada día trae un montón de cosas, pero
soy un convencido totalmente, padre, de lo que usted dice. Es la familia, es en la casa donde tenemos que rescatar y fortalecer, porque vienen unas nuevas generaciones, porque todavía podemos, obviamente, el poder de la oración es inmenso y alguien, un joven que ya esté viciado de muchas cosas, pues el Señor nos ha cambiado a todos nosotros, así de simple. Entonces sí se puede, pero es en la familia donde hay que regar esa planta. Estoy totalmente convencido. Yo veo la diferencia entre mis hijos mayores, que no son malos niños, ni mucho menos, pero vivieron el momento difícil de mi esposa y mío cuando nos íbamos a separar. 5 y 6 años tenían. Y lo veo la diferencia entre ellos, que son ahora de 17 y 15, con los de 8 y 6, que llegaron en otro proceso que fue inclusive cuando nos casamos por la iglesia. Lo ve uno, o sea, lo palpa. La diferencia de ellos, claro, ¿por qué? Porque pues uno sin Dios, esto es casi una misión imposible, pero sin Dios intentándolo, tratando de ir a misa todo el tiempo, de confesarse, de estar con comunión, del rosario, pues, de las mínimas hasta las máximas cosas que podemos hacer. Bueno, nosotros, el Señor, por gracia de Dios, nos pone a servir, a dar testimonios, o sea, que eso también es un regalo para uno mantenerse fuerte, ¿sí? Pero sin Dios esto es imposible. Es imposible. Es que la tarea que debe haber desde ya en todos nuestros hogares, para los que están aquí, es miremos y busquemos estrategias para permitir que Dios entre un poco más en nuestro hogar, entre en nuestra vida personal y nosotros podamos ser ejemplo para nuestros hijos, porque esto resume también creo que lo que tú has dicho, William, es que el ejemplo es el que más habla. Nosotros podemos hablar muy bonito y decir la Biblia al derecho y al revés, ¿y qué se nos está notando? ¿Qué se nos nota en nuestra vida? ¿Llego borracho? ¿Llego a tratar mal a mi esposa? A decirle a mis hijos lo que se me dé la gana, a golpearlos simplemente porque sí, ya, a tratar mal al del carro, como decía el padre en el trancón. Ay, mira, ya va Juan Pablo, tanto que habla y mírelo aquí echándome un madrazo por la ventana. Entonces, sí, todos podemos hablar muy bonito, pero ¿cómo se nos está notando Dios? El que tiene a Dios se le nota de alguna manera y no significa que sea perfecto, no. Dios mío, o sea, ninguno de nosotros yo creo que aquí somos perfectos ni estamos buscando eso, pero sí ganarnos el cielo, que es una diferencia, porque ya estamos tan viciados de toda la vida, todo lo que nos echamos encima por tercos, por no dejar entrar a Dios, que estamos pagando las consecuencias, pero ahí está la misericordia del Señor. Entonces, creería yo, si están de acuerdo y basando en lo que dice el Padre, tarea para cada uno de los que estamos aquí, para no dejar pasar esto como un live más, para que llegue otro y nos diga lo mismo de otra manera o igual de directo o peor o más duro. Porque es que no vamos a salir de lo mismo, porque es que está escrito y es lo que tenemos que hacer, pero somos tan tercos, tan cerrados. Y la tarea es, dejemos que Dios entre en nuestros hogares, en nuestra vida, para que Él obre y alimentémonos de Él. Esa es la manera de cambiar. Cambiemos nosotros primero, aceptemos que Dios obre en nuestras vidas. Si somos católicos, ¿qué pasa que no vamos a misa seguidito? ¿Qué pasa que no estamos en confesión y decimos que es que yo me confieso directo con Él? Ojo con todo el tema que terminamos siendo permisivos. No, es que abortar no es malo, es que todo el mundo lo hace. Uy, ojo, porque tristemente hay mucho católico que piensa así. Y si usted es de los que piensa así, perdóneme, pero con todo el amor del mundo está muy equivocado. Eso no es ser un verdadero hijo de Dios. Y si, padre, si me equivoco, usted corríjame, por favor, porque esto no es que se me ocurrió a mí, ni a ninguno de los que estamos aquí. Miren, esto no es ser fanático, no, ahí está escrito, busquen la Biblia, dése el tiempo, regales el espacio para leer un poquito más, para seguir estas páginas, Enfoca tu Fe de William, y no sé si en YouTube se llama igual, pero aquí está y lo encuentran en YouTube, Enfoca tu Fe, al Padre también. Hay muchos laicos que tienen canales muy grandes donde hablan de la doctrina de la iglesia, donde hablan de la vida de los santos, donde se habla de la actualidad. Mire, es que información hay por todos lados. Quitémonos la basura de estar escuchando reggaetón, de estar escuchando noticias de noticieros famosos que nos dicen lo que nos hacen creer lo que ellos quieren que creamos. Y cómo terminamos creyendo todo lo que ellos nos dicen, y eso es la palabra de Dios que es para nosotros. Que un youtuber que tiene 2 millones de seguidores y dijo que
que era sano tomar Red Bull todos los días para levantarse y vamos y tomamos sabiendo que eso tiene un montón de cosas que nos hace daño, pero pues como lo dijo el que tenía 2 millones de seguidores, entonces seguro es que es así. Y así no la pasamos. Por eso no tiene 100% que creernos a nosotros tampoco, porque nos podemos equivocar, pero gracias a Dios hay un manual hermoso que se llama la Biblia, la Sagrada Biblia, y está el Catecismo de la Iglesia Católica, si quiere el resumen más cortico de muchas cosas, ahí es un manual, ahí está todo. Y si le da pereza leer, vea videos de gente, aquí subimos muchas cosas, nos apoyamos entre canales, ¿para qué? Para que todos entendamos que esto es más diferente, esto es muy diferente de lo que nos han vendido. Se lo digo yo que sé cómo se manejan los medios de muchas maneras, que lo que dé rating es lo que hacemos, los narcotraficantes, todas estas novelas, y nosotros como bobos le damos rating a eso. E intentamos hacer una serie como la de Encuentros, donde se habla de las cosas de la vida real, teniendo a Dios, y nos toca cancelar porque no encontramos el apoyo suficiente. Sí, eso es un ejemplo, ojo, porque así le habrá pasado al padre con algunos proyectos, a William con otros, a los cantantes católicos que intentan salir adelante y no los escuchamos tampoco porque, así somos nosotros de mediocres y así somos de falta de apoyo, de esa hermandad que habla el padre. Que se nos note que somos hijos de Dios, que Pues somos mira, hermanos. solamente hay que mirar aquí en este momento, hay 82 personas viendo, y si estuviéramos diciendo cualquier estupidez, ya habría más de 10.000 vistas. Eso es un ejemplo clarísimo. Yo no tengo nada en contra de los youtubers que crecen diciendo bobadas. Los culpables somos nosotros que vemos las bobadas que ellos hacen. Ellos proponen tirarse de un puente amarrado no sé qué y decir, no sé, el bobada que quiera, millones de reproducciones. Está bien, tienen derecho. Pero nosotros somos los que le damos fuerza a ellos. Cuestiónense ustedes. Y después dicen, uy, pero ¿por qué ven eso? Hombre, el reggaetón es la misma cosa, toda la cantidad de cosas. Es porque nosotros apoyamos. Nosotros somos cómplices de todo eso. Somos cómplices. Es que no hay, y somos la mayoría, 80% católicos en Colombia. William tiene no sé cuántos seguidores, no llegará a los 100.000. Yo aquí escasamente llevo años y llevo 100 y pico mil. El padre tiene como 4.000, 5.000. Y lo que intentamos es decirle a la gente despierte que para llegar allá hay muchas cositas de las que podemos hacer. Pero no, es que el padre es aburrido, eso escuchar a un padre allá y otro más pecador que yo. Ese Juan Pablo, eso ya era chévere antes cuando hacía las novelas de narcotraficante, ahora se puso a hablar de Dios y a tener chinos. Ese William era mejor cuando era ateo y ahora mire con una medalla ahí hablando de, bueno, por algo es que nosotros dejamos eso y estamos aquí. No, no porque es que, uy, se nos dio la gana ese man, es mal actor, entonces no tiene más trabajo y por eso le tocó ponerse a hablar de Dios. Vean de fondo las cosas. Vean más de fondo las cosas. Estamos invadidos de un montón de cosas que se nos dio la gana aceptar. Punto. Por dormidos. Despertemos en Dios. No sé si quieren cerrar con algo más. Bueno, esto perdón, pero yo a veces me siento un poquito cansado porque de esos comentarios que uno recibe, porque uno dice, venga ya, ey, despierte un poquito, que es que uno no está aquí. Yo era poder tener más seguidores si estuviera en las novelas que dejé de hacer por convicción propia, por, por rendirle cuentas a nuestro Señor. No salir sin camisa y no allá diciendo, venga, es normal que estando casado en una novela usted tenga una o dos mujeres. Yo no quise hacer eso. No quise hacer más narcotráfico tampoco. Eso es lo que tenemos que hacer. El Señor no nos va a abandonar. Lo que pasa es que salir de la zona cómoda, eso duele. A nadie queremos salir de la zona cómoda, de que nos quiten esto, pero es que el Señor no nos quita las cosas por mal. ¿Quién le dijo a usted? El Señor no la quita para que lleguemos a Él, porque es que ese es el único objetivo en la vida. Ese debe ser el único, el principal por lo menos. Porque si es el principal, de ahí nos manda lo que necesitamos para enfrentarnos en el día a día.
Padre, no sé si estoy muy equivocado, pero ¿qué más que usted para que corrija? Y oye, que busca el reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura. Pues Juan Pablo y William, familia, y poner nuevamente esa estrella polar, la estrella polar esa que guía a los navegantes, que hay veces se nos oculta o está como ahí ensombrecida. Esa estrella polar es la santidad. Hay que buscar ser santos, familias santas, hijos santos. Miren, hoy día estamos preocupados, claro, en una situación de incertidumbre, una situación que genera preocupación, claro, claro que sí, es una preocupación justa. Ahora, la preocupación por la santidad, la preocupación por que sean hijos santos. La santidad no es ponerse a rezar en una iglesia, la santidad no es estar rezando rosarios, no. Pregúntele a Juan Pablo II cuando se iba y se escapaba del Vaticano a esquiar, y es el gran santo Juan Pablo II. Pregúntele a la Madre Teresa de Calcuta, que visitó a Lady Di, lo que es la santidad, a un genio como San Francisco de Asís, lo que es la santidad. Eso es lo mejor que se le puede dejar a los hijos. Y eso vendrán tormentas, vendavales, huracanes, y la casa no la destruirán. Pero eso comienza en la casa. Allá en la casa, volvamos a poner esa estrella polar que debe guiar nuestros pensamientos, actos, sentimientos, todo, que es la santidad. Comencemos por reconciliarnos los unos a los otros, pedir perdón, perdonar. Comencemos, ya les dije, orar, en fin, ya lo mencionamos, y poner esa estrella polar que guíe todo, la santidad. Y pues Juan Pablo, William, por lo menos de mi parte, muchas gracias. De un espacio realmente muy enriquecedor a todos los que se han unido. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a sus familias y que no pierdan el entusiasmo, el fervor. Que comiencen ya a rezar, como vamos a rezar ahora, dándole gracias a Dios por este día que ha pasado. Démosle gracias a Dios. Muchas gracias, William. Un placer conocerlo. Juan Pablo, y que Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Dios le pague, Padre. Bendiciones para todos. William, un gran abrazo. Dios los bendiga. ¡Ánimo! Creo en el Espíritu Santo, y en la Santa Iglesia.